La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden y el incumplimiento de una obligación. El problema de la rebeldía, que poco a poco se va desarrollando en la vida del ser humano, se da o comienza en la matriz, en el proceso de gestación. El rebelde puede desafiar las normas y las imposiciones. Ese es el rebelde, desafía lo establecido, porque él no quiere someterse. Él quiere hacer las cosas a su manera. Y noten que así hay mucha gente dentro de la congregación. Es bueno decir esto, porque hay mucha gente que dice, yo no me sujeto a hombres. Ya vamos a comenzar a meternos. Es problemático escuchar precisamente que alguien hable de esa forma. Porque ¿cómo es eso que no te sujetas a hombres? ¿Y cómo haces para estar sujeto a Dios si de alguna forma no estás sujeto a las personas que Dios estableció? Pero noten que ese tipo de cosas tienen que ver con alguien que tiene una semilla de rebeldía que está activa. Y eso, tristemente, el espíritu de rebeldía ha obrado de una manera terrible en muchas congregaciones. Y lo que ha ocurrido es que muchas congregaciones se han dividido. Aquí hay algo importante. Porque Isaías está diciendo que todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien decidió hacer su propia vida independientemente de Dios. Trató de buscar la respuesta a su problema a su forma, a su manera, muy lejos de la voluntad de Dios, porque el corazón es terco y tiene rebeldía. Entonces, a una persona en esta condición le cuesta obedecer, le cuesta someterse. ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene ese problema? Llámale la atención por algo que hizo. ¿Qué pasa cuando a una persona le llaman la atención? Aunque sabe que no tiene razón, pero le están llamando la atención directamente por algo que hizo. ¿Qué está pasando en esa persona? ¿Qué siente en ese momento? Pero algo se nos remueve por dentro. ¿Por qué? Porque en el fondo hay rebeldía. Entre las causas principales de la rebelión se encuentran las siguientes: orgullo, egoísmo, desacuerdo con la visión de su superior y el deseo de librarse de una sujeción. Porque en el fondo ese nivel de deslealtad y de rebeldía y de independencia y de autonomía dentro de una institución suele ser muchas veces muy sutil, que la mayoría de personas no se dan de cuenta que tienen eso. Buenas noches, bendiciones para todos, bienvenidos a su programa Restauración 2.0 para traer palabra de vida, restauración a toda esa hermosa audiencia que está allí en sintonía. Pastor. Bueno, bendiciones, gracias damos al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en este espacio, Restauración 2.0. Y bueno, bendecido por Dios porque nos permite nuevamente estar al aire con este maravilloso proyecto que estoy seguro de que ha bendecido y seguirá bendiciendo hasta donde el Señor nos permita poder llegar a sus hogares, a toda la audiencia del festival y a la programación, a la audiencia del canal Cobertura de Libertad TV y por supuesto a través de todas las plataformas por donde ya con la ayuda del Señor hemos estado explorando, llegando con el mensaje del Evangelio para traer salvación. Damos gracias al Señor por este nuevo tiempo. También te invitamos a compartir cada video que se esté subiendo en el canal Cobertura de Libertad TV. También nos puedes conseguir en Telegram, Pastor. En Telegram, sí. Estamos arropando todas las zonas. Como Cobertura de Libertad TV también en Telegram y también en TikTok. También estamos por allá. Por ahí ya vamos también. Y también estamos en X. También estamos en X. Y bueno, vamos a ir poco a poco avanzando en el Instagram y ahí vamos poco a poco con la ayuda del Señor. Porque la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posible. Damos gracias al Señor por todas las personas que ya se han suscrito al canal. Ahí es muy sencillo. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario y comparte con tus amigos, con la familia. Así que vamos a comenzar con esta maravillosa conferencia en esta hora. El tema se llama ¿Cómo ser libre de la rebeldía? Un mensaje que estoy plenamente seguro de que todos lo necesitamos. Todos necesitamos oír este tema maravilloso y quiero comenzar en esta noche con un texto bíblico
que está en el Salmo 78, versículo 8. Y vamos a leer allí algo poderoso para poder entender esta maravillosa conferencia desde el principio. Vamos a ver cómo dice. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Fíjate cómo lo dice esa versión. Acá en esta versión dice de esta manera: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí nos vamos a gozar con este maravilloso tema hoy, porque desde ya estamos arrancando con este Salmo 78, versículo 8, que nos está diciendo que no seamos como nuestros padres. La versión que leyó el hermano Manuel dice: no sean como sus abuelos, porque ciertamente hay una herencia, hay una tendencia, hay una iniquidad de rebeldía que se viene pasando de una generación a otra. Y el salmista nos está recomendando acá, nos está diciendo: no sean como sus padres, no sean como ellos, porque ellos fueron rebeldes. El Señor le está diciendo: mira, ellos me dieron la espalda, ellos fueron desobedientes, ellos no me sirvieron, y les recomiendo no se comporten como ellos, Que no sigan sus caminos. que no sigan sus pasos. Para ellos iba a ser difícil, porque era una tendencia, una iniquidad en cuanto a la rebeldía que venían arrastrando. Ahora fíjate lo que dice acá. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden y el incumplimiento de una obligación. Eso es el comportamiento humano que caracteriza un rebelde o la vida de un rebelde. ¿Qué pasa con ello? Que siempre el rebelde está haciendo resistencia a la orden, a la autoridad. Siempre está buscando la forma de poner argumentos. Y aquí todos nosotros tenemos que ponerle la lupa a esto, porque de esto todo tenemos un poco. Y ya vamos, a medida que vamos desarrollando todo esto, vamos a ir viendo a qué nos referimos cuando decimos que de todo tenemos un poco. Salmo 58, versículo 3, vamos a leerlo también, porque vamos a ver de dónde viene el problema de la rebeldía en el ser humano. En esta versión dice de la siguiente manera: se apartaron los impíos desde la matriz. Ay, aquí se nos está revelando que desde la matriz se apartaron, se rebelaron, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Este versículo está contundente, mi gente. El problema de la rebeldía, que poco a poco se va desarrollando en la vida del ser humano, se da o comienza en la matriz, en el proceso de gestación. No sé cómo lo dice en esa versión. Vamos a leer como la versión que tiene el hermano Manuel allí. No sé cuál de las dos es más claro, más fuerte. Dice: estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Y la otra dice: los malvados ya son malvados antes de nacer. Desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Entonces ahí comienza el problema. Pero el problema no comienza porque quiere comenzar ahí. Es una herencia, está en la genética. Aquí nos vamos a meter en algo poderoso. Vamos a descubrir cosas extraordinarias que nos enseña la palabra con la ayuda del Señor. Esta rebeldía que viene en el hombre desde la matriz, desde el vientre, se va manifestando en las distintas edades, en las distintas etapas de la vida del ser humano. Cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es adulto, cuando pasa a ser adulto mayor, hasta que el hombre no renuncia a esa iniquidad y no comience a caminar por una vía contraria al del rebelde, entonces no va a dejar de ser rebelde y no va a dejar de mostrar esa rebeldía. Pero ahora nos vamos a meter en algo interesante acá, porque el primer acto de rebelión en la Biblia, vamos a verlo, eso aparece en Génesis capítulo 3 versículo 5. Ahí nos vamos a enterar cuál fue el primer acto de rebelión en la Biblia, y fue promovido por un ser que se rebeló en el cielo. ¿Se recuerdan? Entonces vino a la creación de Dios, vino a donde estaba esta pareja con una oferta. ¿Te recuerda que en el tema de la iniquidad estábamos hablando de que una contratación? Una contratación. Entonces contrató a esta pareja para que se rebelaran contra Dios.
Pero vamos a leer el capítulo para enterarnos cuál fue ese primer acto de desobediencia. Dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Esa fue la propuesta, esa fue la contratación, esa fue la oferta que le hizo la serpiente, en este caso a Eva. Pero ¿cómo es eso de que la serpiente le estaba diciendo a Eva, seréis como Dios? Bueno, la serpiente le estaba diciendo, serás independiente y libre. No tendrás necesidad de estar sujeto a alguien. Tú serás Señor y soberana. Esa era la oferta que la serpiente le estaba proponiendo a Eva. No vas a tener que estar sometida al diseño de Dios, al propósito de Dios. O sea, desde ahora en adelante, si tú comes del fruto de ese árbol, tú vas a ser autónoma. Tú tendrás libertad de tomar tu propia opción. Tú podrás buscar la respuesta a los problemas sin la ayuda de Dios. Y eso hizo que esta mujer comenzara a acariciar la idea. Esa propuesta de que seréis como Dios. Bueno, ¿cómo seréis como Dios? Dios es soberano. Entonces, a cierta medida la mujer quiso esa posición de no rendirle cuenta a nadie. Noten que la mujer estaba hablando con un ser que estaba dentro de una serpiente cuyo origen es rebeldía, es rebelión. Y no quiere, de alguna forma, que la mujer esté sujeta. Porque este personaje, recordemos que se salió de la sujeción y lo botaron del cielo, y entonces ahora viene para vengarse de Dios, tratar de dañar el plan que Dios tenía con el hombre en el paraíso. Y logró tristemente convencer a Adán y a Eva de que lo mejor que podía haber pasado es que ellos de ahora en adelante iban a poder ser libres, independientes, autónomos, sin necesidad de estar sujeto o sujeta de alguien. Quiere decir que cuando alguien quiere andar solo, quiere independizarse, hay una semilla de rebelión que está comenzando a germinando allí, porque eso fue lo que pasó. Vamos a ver algo acá rapidito. La característica del rebelde. Una persona rebelde es aquel que toma sus propias decisiones. Y alguien que esté escuchando esto podrá decir, bueno, ¿y cuál es el problema, pastor? ¿Cuál es el problema que alguien sea independiente, autónomo y quiera tomar sus propias decisiones? Ya va, no hay problema. El tema aquí es que así empezó Adán. Quiso ser autónomo, quiso hacer la cosa por su propia cuenta, y mira todo el problema que trajo. Repito, una persona rebelde es aquel que toma sus propias decisiones y no depende de nadie. El rebelde puede desafiar las normas y las imposiciones. Ese es el rebelde. Desafía lo establecido. Desafía las normas y las imposiciones porque él no quiere someterse. Él quiere hacer las cosas a su manera. Y noten que así hay mucha gente dentro de la congregación, esperando a ver qué lugar le dan, qué posición toman para ellos comenzar a hacer las cosas a su manera dentro de la organización. Entonces sería un autónomo dentro de una organización. Imagínate tú ese desequilibrio. Alguien que quiera actuar de una manera independiente dentro de un lugar en donde se supone que debe seguir instrucciones. Hay un silencio, de verdad. Ya comenzó el programa apenas y ya hay un silencio en la audiencia. Les pedimos que nos envíe su mensaje, que participe de esta gran programación, porque esto apenas está comenzando, mi gente. Mira esto. ¿Qué es independencia? Es bueno aclarar que es independiente o la independencia porque, fíjate, la capacidad de actuar de manera autónoma, tomar decisiones libres, controlar las cosas propias, velar por su propia existencia, no depende de nadie. Y aquí hay un problema con esto, porque aquí nadie puede decir, no, yo no dependo de nadie. ¿Seguro? Porque para ir a Caracas, nadie puede decir, mira, yo no dependo de nadie para subir a Caracas. No, usted depende de ir al terminal y que en ese terminal haya un transporte público, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que debe haber como un enlace, como un engranaje, donde cada quien, humanamente hablando, está cumpliendo una función. Y eso permite que
todos comencemos a depender el uno del otro. Es bueno decir esto porque hay mucha gente que dice, yo no me sujeto a hombre. Ya vamos a comenzar a meternos. Es problemático escuchar precisamente que alguien hable de esa forma. Porque ¿cómo es eso que no te sujetas a hombre? ¿Y cómo haces para estar sujeto a Dios si de alguna forma no estás sujeto a las personas que Dios estableció? Pero noten que ese tipo de cosas tienen que ver con alguien que tiene una semilla de rebeldía que está activa, que a pesar de que sabe que tiene que estar sujeto, de que sabe que tiene que rendir cuenta, de que sabe que no puede ser un autónomo, de que sabe que no puede tener su propia agenda, de que sabe que de alguna forma tiene que estar frontal, porque tiene personas por encima de él en la cual tiene que rendir cuenta. Entonces, no, yo no quiero así, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y eso, tristemente, el espíritu de rebeldía ha obrado de una manera terrible en muchas congregaciones, y lo que ha ocurrido es que muchas congregaciones se han dividido y cada quien agarró y armó su propia congregación bajo un espíritu de rebeldía, porque no quería estar sujeto a la normativa, a estar sujeto a lo que efectivamente se estaba estableciendo en ese lugar. Bueno, entonces lo tremendo es que lo establecen y ellos sí quieren someter a los demás. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco, que con la ayuda del Señor vamos a ir trabajando en este tema. Esto se va a poner demasiado intenso. Vamos a ver otra característica de alguien que tiene rebeldía: es desobedecer órdenes o incumplir obligaciones, romper normas, actuar con imprudencia, mostrar una actitud desafiante, manifestar comportamientos negativos, ser irritable y enojados, rechazar los mandatos y las imposiciones. Estas son las características evidentes de una persona que tiene rebeldía. Y hay una de las que más me hace ruido acá, que esta persona que es rebelde siempre está mostrando una actitud desafiante. Desafiante para aquellos que están por encima de ellos. Siempre tratando de librarse, de zafarse, de quitarse de encima esa persona que está allí por encima de ellos para que rindan cuenta. No, ellos quieren deshacerse porque no quieren tener por encima de ellos ninguna persona a la cual ellos tengan que rendirle cuenta. Ahora, vamos a ver el segundo acto de rebeldía en la Biblia y lo vamos a ver en el libro de Génesis, pero ahora nos vamos a trasladar al capítulo 4 y vamos a leerlo desde el versículo 3 en adelante. Y quiero decir esto antes de leer esta escritura: es que un rebelde es una persona que hace caso omiso o desobedece a las directrices de una autoridad. Y ya tú vas a ver cómo es que estamos asegurando esto. Y vamos a verlo con este ejemplo bíblico maravilloso, que es el segundo acto de rebeldía en la Biblia. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué está tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjate, hay algo aquí interesante en esta historia, porque el segundo acto de rebeldía se da cuando fueron a presentar una ofrenda. Y siempre nos hemos preguntado por qué, qué era lo que tenía la ofrenda de Caín. Si era porque era una ofrenda de verdura, ¿no?, de hortaliza. Y tal vez se ha especulado por mucho tiempo de que tal vez las frutas estaban dañadas o era lo peor que encontró por allí de las hortalizas. Pero nos estamos dando cuenta ahora, con la ayuda del Señor acá, es que este acto de rebeldía o este acto de desobediencia, que es el segundo acto de rebeldía que estamos hablando, se da en medio de una ofrenda que fueron a presentar estos dos hermanos. Pero resulta que la ofrenda de Abel fue la que fue recibida y la de Caín no fue aceptada. Y ahora nos estamos enterando el por qué, la intención de esa ofrenda, lo que estaba en el corazón, que la rebeldía que estaba en el corazón. Porque date tu cuenta, cuando
Caín se da cuenta que su ofrenda no es aceptada, inmediatamente su semblante decayó. No le gustó, porque según él, su ofrenda tenía que ser recibida. A juro. Porque esa es la característica del rebelde. Sí. Que cuando las cosas no salen como ellos esperan que salgan, entonces, imagínate, ahí está. Y el Señor le dice, mira, está notando que hay algo en la conducta del muchacho que no es buena. Y el Señor le está advirtiendo. Así mismo como le advirtió a Adán, que era su padre, le advirtió también a Caín. Y así mismo como el Señor le dijo a Adán, mira, de todos los frutos puedes comer menos de aquel. Así también el Señor le advirtió a Caín y le dijo, mira, óyeme bien, si haces el bien, vas a ser enaltecido. Pero si no, el pecado está a la puerta. Pero te voy a decir algo, tú puedes con eso, a menos que te dejes dominar. ¿Por qué cosa? Por el deseo de hacer lo que quieres hacer por tu molestia. Porque la ofrenda no fue recibida. O sea que el Señor le está dando a este muchacho una advertencia. Y le está diciendo, mira, hay un problema. El pecado quiere enseñorearte de ti. Si haces el bien, si te mantienes en la línea correcta, si te mantienes obedeciendo la palabra que te estoy dando, no vas a tener problema, Caín. Pero si te rebelas y le das rienda suelta a esa rebeldía que vienes heredando de tu padre, entonces vas a cosechar muchos problemas en la vida. Pero vamos a seguir leyendo para que nos enteremos qué más sucedió en la historia. Continuamos desde el 8. Dice, cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Ajá. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Aguántate un momentico allí. No sé si estás notando de que Caín dijo a su hermano Abel, vamos a salir. Entonces, ese vámonos a pasear al campo, ya tenía una intención. Pero noten que el Señor ya se lo había advertido. Porque la actitud de este rebelde lo puso a pensar de que el culpable era su hermano, porque su ofrenda sí fue recibida. El rebelde no quiere reconocer. El rebelde tiene que buscar un culpable. Entonces, Caín representa una amenaza Abel representa una amenaza para Caín. Y hay que quitarlo de en medio, para que cuando venga otra vez con una ofrenda, ya no tenga este intruso aquí. Entonces, lo invita. La pregunta es, ¿lo invitó para matarlo? ¿Qué opina la audiencia? ¿Qué opinan? Manden un mensajito para saber qué pasó ahí, porque no sé si habían leído esta parte con ese enfoque, porque la historia nos está diciendo que él invitó a su hermano y lo terminó matando. O sea que eso de que le dio muerte le provocó en el camino o ya lo venía premeditando. Y eso era lo que al Señor le estaba advirtiendo. Le dijo, Caín, mosca. Claro, porque el Señor estaba viendo que esa iniquidad estaba comenzando a hervir. Entonces, a activarse. Pero entonces eso confirma porque su ofrenda no fue recibida. Su ofrenda no fue aceptada delante de Dios porque su corazón estaba totalmente torcido. Ya estaba en trámite de contrato ya. Entonces, ahora le da muerte a su hermano. Y entonces, mira lo que pasa con el rebelde. Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está su hermano? Dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ajá, pero ¿cómo es eso que no sabe? O sea, prácticamente le estaba diciendo, no sé, búscalo tú. ¡Qué bárbaro! Pero retrocedamos un momentico. Porque mire, a Adán el Señor le dijo a Adán, no te comas el fruto. Y cuando el Señor lo ve actuando raro, le dice a Adán, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y entonces Adán responde, la mujer que me diste. ¿No le parece a usted que me está escuchando ahora que esa no es la misma respuesta que Adán dio? En otro enfoque, pero la misma. La misma respuesta irresponsable de un rebelde que no quiere reconocer su maldad, su acción o su mala acción. Porque le está diciendo, Adán le preguntaron, Adán, ¿dónde está? ¿Acaso comiste del fruto? ¿Y sabe qué respondió Adán? La mujer que me diste. A Caín le pregunta, ¿dónde está Abel? No sé. ¿Acaso soy yo quien lo tiene que estar cuidando a él? Entonces tú explicas por qué dice el Salmo 58, lo leímos, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces este muchacho estaba descarriado desde que nació. ¿Por qué? Porque viene heredando de Adán la misma maldad, la misma iniquidad, la misma rebeldía, la misma situación pecaminosa de desobediencia. ¿Y cómo lo manifestó?
Porque cuando le tocó que dar explicación, porque el rebelde no quiere dar explicación, el rebelde no quiere estar bajo autoridad, el rebelde no quiere rendir cuenta. Entonces, cuando Adán le pregunta, ¿dónde está? No sé, la mujer que me diste. A Caín le pregunta, ¿dónde está Abel? No, no sé, ¿acaso tú? Búscalo tú. Búscalo tú. El rebelde actúa así, siempre buscando la forma de no someterse a la autoridad, de librarse. Y mira lo que dice, mostrar una actitud desafiante. Pero mire, esto no es nada. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean lo que Dios determina y mira cómo este hombre responde. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor. Porque es que en vez de decir, oye, mi Señor, mi sentencia es justa, el rebelde no. Mira lo que dice el rebelde. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande. O sea, para te estás soportarlo. pasando, ¿no te parece que es mucho? Lejos de asumir, el rebelde está diciendo, no, No es para tanto. no es lo que para tú dices. tanto. Pero no es capaz de decir, es verdad, yo lo maté. Fíjate que él no dice, sí, verdad, yo lo maté y lo enterré en tal parte. No, él no reconoce nada. Él lo que está diciendo, ajá, pero cuando labres la tierra, pues hay que era agricultor, ya la tierra va a ser como el cemento para ti. Y él dijo, no, voy a ser un vagabundo en la tierra, errante por la tierra, y no voy a cosechar de lo que siempre. ¿Y de qué voy a vivir, Señor? Léeselo para que te vea. Caín respondió, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Sí, entonces él dice, es mejor morirme. Lejos de reconocer su problema de rebeldía, él dice, no, mejor es morirme, ¿qué voy a hacer con vida? Y el Señor dice, no, no te vas a morir. El que me va por ahí me va a matar. No, no te va. Mira lo que le dice el Señor. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, date tu cuenta lo que está pasando aquí. No, el Señor dice, no, no voy a dejar que te mate porque el Señor prácticamente está diciendo, no, yo me voy a encargar de que en vida se cumpla la sentencia, de que tú pagues todo lo que hiciste. ¿Por qué? Porque hubo una advertencia. Hubo un Caín, cuidado con lo que vas a hacer. Adán, no comas del fruto. Caín, cuidado. Entonces, aquí vemos el primer ejemplo de rebeldía en la Biblia, promovido por la serpiente en la vida de Adán. Pero nota que aquí ya no aparece la serpiente. Aquí fue la iniquidad que se encargó de hacer el trabajo. Ya la serpiente no necesitaba que aparecer. Por eso Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y le hemos pasado la vida echándole la culpa al demonio de la tentación. La Biblia dice que cada uno es tentado y seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora un televisor se daña por las piezas internas, no por las piezas que están afuera. ¿Ve? Entonces hay una problemática allí que se está mostrando y yo quiero leer esto. Mire, la rebelión de Caín fue un rechazo al propósito de Dios para su vida y su búsqueda de su propio propósito. Caín heredó la rebelión de su padre Adán. La rebelión se manifiesta por medio de la desobediencia. Entonces, cuando una persona está en desobediencia, es porque tiene una semilla de rebeldía activa en su vida. La manera de cómo se va a actuar, de cómo se manifiesta la rebeldía, es a través de la desobediencia. Una persona rebelde puede ser independiente de pensamiento, es decir, cuestiona y desafía las ideas establecidas. Por eso es que esta gente le está pasando por alto la luz de alerta. No les está importando. Dios le dio la palabra de prevención. Se la dio a Adán, pero también se la da a Caín. Y ellos le pasaron por encima. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer su propia voluntad. Ellos tenían su propia agenda. Bueno, por lo menos Caín tenía su propia agenda. Porque vamos a suponer que Adán fue seducido.
y cayó en la trampa. No había iniquidad en él todavía, pero en el caso de Caín sí. Porque aquí no aparece la serpiente metiéndola, ¿no? Su accionar. Fue su propia impulso de rebelarse, de desobedecer, de hacer las cosas a su manera, fue que lo llevó a toda esta tragedia. Y fíjate, hay algo interesante acá que quiero compartir, y es que las personas rebeldes son individuos que desafían las normas sociales y convenciones establecidas. Su comportamiento desafiante puede manifestarse en diversas formas, desde desobedecer reglas específicas hasta cuestionar las estructuras de poder más amplias de la sociedad. A lo largo de la historia, los rebeldes han jugado un papel importante en el avance del pensamiento y la sociedad, desafiando las normas existentes y proponiendo nuevas ideas y enfoques. Vamos a revisar algo ahí en el Salmo, en Isaías 53, versículo 6, dice algo interesante. Vamos a ver cómo dice. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. En otra dice, todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Aquí hay algo importante, porque Isaías está diciendo que todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien decidió hacer su propia vida independientemente de Dios. Cada cual de manera independiente trató de buscar la respuesta a su problema a su forma, a su manera, muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso, las personas rebeldes, en su independencia de pensamiento, suelen ser críticas con lo que está establecido y egocéntricas, prefiriendo formar sus propias opiniones en lugar de seguir las normas establecidas. Pero lo más interesante, que a pesar de lo que refleja Isaías 53, que a pesar de que cada cual se descarrió por su camino, dice, mas Jehová cargó en él, en Jesús, todos los pecados de nosotros. No le importó, porque imagínate que el Señor se hubiese puesto a tomar en cuenta todo este tema de la rebeldía que nos ha llevado a lo largo de la historia a ir por nuestra propia voluntad. Vamos a leer algo en Jeremías capítulo 5 versículo 23. Jeremías dice algo interesante. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Note que estos textos bíblicos están reflejando una realidad en lo más profundo del corazón del ser humano. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. A propósito de esa rebeldía interna del ser humano, dice Jeremías, se apartaron y se fueron. Vamos a ver cómo lo dice en esa versión. Hay dos. Una dice, sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Se alejó y me abandonó. La otra dice, pero este pueblo es muy rebelde. Me abandonó y se fue por mal camino. Pero la pregunta es, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se apartaron? Porque el corazón es terco y tiene rebeldía. Entonces, a una persona en esta condición le cuesta obedecer, le cuesta someterse. ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene ese problema? Llámale la atención por algo que hizo. ¿Qué pasa cuando a una persona le llaman la atención? Aunque sabe que no tiene razón, pero le están llamando la atención directamente por algo que hizo. ¿Qué está pasando en esa persona? ¿Qué siente en ese momento? No nota que la persona, y a todos nos pasa, no nota que esa llamada de atención que nos están haciendo nos está causando una incomodidad. ¿Por qué será? Y muchas veces, aunque no tenemos la razón, y nos están llamando la atención de verdad, de manera franca, porque de verdad hicimos algo incorrecto, pero algo se nos remueve por dentro. ¿Por qué? Porque en el fondo hay rebeldía. Y por eso no nos agrada que nos digan cosas que no queremos oír. La única manera de que un ser humano pueda ser mejor es que de alguna forma alguien nos diga, mira, vale, estás equivocado, no es así, es por aquí. Pero no,
como yo quiero que se haga mi voluntad y como yo quiero que se hagan las cosas a mi forma, yo no quiero que... Entonces, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo podré ser mejor? Padre, madre, hijo, abuelo, o sea, hermano, ¿cómo puedo ser mejor? Aquí hay otras características de la rebelión. Bueno, la rebelión nace del orgullo. La rebelión se establece en la idea de que no se necesita a Dios para encontrar la respuesta. Ahí nace. Se establece en la idea de que no se necesita a Dios. Eso fue lo que pasó con Adán, ¿te acuerdas? Que la serpiente le propuso algo y ellos dijeron, oye, voy a ser igual que él. O sea, voy a estar a su altura. O sea, que ya no me tengo que someter a lo que él me diga. Puedo tomar mis propias decisiones. Puedo ser yo. No puedo estar, o sea, no voy a estar sujeto. ¿Eso qué implica? Que no voy a estar sujeto a él. Porque en el fondo nos molesta estar sujeto a alguien. Dígame si viene alguien y nos dice, tú eres tonto. ¿Por qué tú estás sirviendo? ¿Por qué tú estás ahí haciendo eso? Revélate. Escápate. Tú no eres de los jóvenes en el liceo. Vente, vámonos pa. Y ya tenemos la palabra que nos dieron. Mira, no te vayas. ¿No? Viene alguien y nos sonsaca y nos vamos. Ahora bien, la rebelión puede manifestarse en palabras o en acciones. La rebelión puede producirse como cambio, sublevación, rechazo a la autoridad, rebelión, entre otras cosas. En el Nuevo Testamento, las palabras similares para la rebelión son desobediencia y sedición. Actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quienes tienen autoridad sobre ella. Esa es la característica. O sea, una persona que está buscando la manera de cómo no obedece lo que ya está establecido ahí. Entre las causas principales de la rebelión se encuentran las siguientes: orgullo, egoísmo, desacuerdo con la visión de su superior y el deseo de librarse de una sujeción. Yo considero que lo que estamos diciendo aquí es muy fuerte. Pesado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos oír esto, porque en el fondo no nos gusta que nos llamen la atención por algo, pero porque necesitamos que alguien de vez en cuando nos diga, mira, vale, ve acá, no vas bien. Pero si nos vamos a estar molestando, producto de la rebeldía que tenemos en nuestra vida, que queremos ser egocéntricos, pues, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a hacer los cambios, las correcciones que son necesarias en nuestras vidas? Imposible, ¿verdad? Yo creo que vayamos a un texto bíblico. Ezequiel capítulo 2, versículos 3 y 4. Lo leo en esta versión. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de entendimiento o empedernido corazón. Y le dirás, así ha dicho el Señor. Vamos a ver cómo lo dice en esa versión. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Pero date tu cuenta, en la infinita misericordia que Dios nos tiene, nos levanta un profeta. Y el Señor dice, aunque ellos eran gente rebelde y que le habían dado la espalda al Señor, el Señor levanta a Ezequiel en su momento y le dice, mira, te voy a mandar a los hijos de Israel, gente rebeldes, son fuertes, se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Te das de cuenta que venía una rebeldía generacional en ellos. Entonces, ¿qué es lo que se está pasando de una generación a otra? No la maldición, la tendencia. ¿A qué cosa? A rebelarse contra Dios y contra todo lo que sea autoridad. Entonces Jeremías le dice, te voy a enviar a ti. No, a Ezequiel, el Señor le dice, te voy a enviar a ti para darle una oportunidad. Porque a pesar de que son rebeldes, es posible que alguien te escuche y se vuelva a mí y se aparte de la rebeldía. Lo que ha llevado al hombre a no a no abrirse a la voluntad de Dios para su vida es la rebeldía. Entonces la rebeldía, por eso es que una persona en rebeldía, tú le predicas la palabra y no te escucha. ¿Sabe qué es lo que se impone de acuerdo a su criterio? Su filosofía, lo que él cree, lo que a él le enseñaron, lo que él aprendió. Lejos, por cierto, de lo que dice la Escritura. Ahorita venía y escuché a alguien que estaba ahí tomándose unos tragos
Y me llama la atención porque cuando voy pasando por el lado, escucho que la persona dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que creer lo que dice la Biblia? ¿Cómo sabemos si eso es verdad? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia esa es la palabra de Dios. Pero en el fondo, la persona no quiere obedecer eso. ¿Sabe por qué? Porque quiere darle rienda suelta a sus deseos. Entonces, como la Biblia explícitamente habla de, por ejemplo, que el tema del licor, el daño y todo este tipo de cosas que Dios rechaza, entonces no, yo no quiero eso. Entonces comienzo a argumentar. Porque como yo quiero hacer esto y la Biblia me lo prohíbe, entonces yo comienzo a decir, ¿y cómo sé yo que ese libro es la verdad? ¿Y sabe por qué actúan así? ¿Y por qué se expresan así? Porque en el fondo la rebeldía que hay en ellos es lo que los hace ir por una vía contraria a la que Dios quiere. Mire, yo le voy a decir algo. Vamos a entrar en una cosa aquí, pero bastante compleja. Y es que fíjate, vamos a hablar de un hombre rebelde, desleal en la Biblia. Y vamos a ver 5 ejemplos de la rebeldía de un hombre en la Biblia que fingía ser leal. En el fondo era un rebelde y lo demostraba en palabra y en acción, pero él hacía como que sí era una persona leal. Porque en el fondo ese nivel de deslealtad y de rebeldía y de independencia y de autonomía dentro de una institución suele ser muchas veces muy sutil, que la mayoría de personas no se dan de cuenta que tienen eso. Vamos a ver de qué personaje nos estamos refiriendo.